Lo anterior sí lo vimos, ¿verdad? Sí. Los ritos, los símbolos que se utilizaban. Y bueno, entonces empezaremos con quién puede recibir el bautismo. Bautismo de adultos. Vamos con el número 1248, Olivia. Sí. El catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación, aprendizaje o noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos, e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Ok, entonces, para recibir el bautismo es el catecumenado, es decir, este proceso en el que los catecúmenos se preparan para recibir el bautismo. Y esa preparación, dice, es una respuesta a la iniciativa divina. El catecumenado no es porque yo quiero bautizarme o porque yo me quiero hacer cristiano, es porque Dios quiere. Es Dios el que toma la iniciativa, se mete en tu vida y te plantea delante de ti la existencia de la fe. Dice, es una respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial. Esto es también bien importante. El bautismo no se da así como, a ver, yo voy, recibo un bautismo y me voy. Esto tiene que ir unido a un proceso de una comunidad. Recuerden que los primeros cristianos se reunían y ahí escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, ponían en común todo y luego asistían a las oraciones y a la fracción del pan, pero todo lo hacían en común. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso la iglesia la comunidad es un elemento fundamental en la formación del catecúmeno y en general en la formación de cualquier aspirante a los sacramentos. Por eso, no solamente esto es válido para el catecúmeno, para los que se preparan para el bautismo, es importante también para los que se preparan para la primera comunión y la confirmación. Miren, durante la pandemia se dio mucho la formación en línea. Daban los cursos en línea y entonces las personas que iban a recibir algún sacramento recibían después de ese curso una constancia por internet o la recogían en algún lugar y ya iban al bautismo, a la primera comunión. Eso fue una situación de emergencia, pero no es lo regular. La mediación de la iglesia es importante, el contacto con otros que junto conmigo se están preparando para recibir el sacramento, compartir la experiencia de fe, comentar la palabra de Dios, intercambiar su vida, ¿verdad? Cómo les afecta, cómo les va cambiando la vida el encontrarse con Cristo. Esto es bien importante. No es solamente el curso que voy a tomar, que lo podría yo tomar en línea o que lo podrían dar, a ver, toma este libro, estúdialo y ya, cuando ya pases el examen ya te bautizamos. No,
Se necesita la convivencia, el encuentro, el sentido de iglesia. Y dice después, en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Es decir, hay un proceso. De hecho, en el RICA, en el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, hay momentos de escrutinios que en realidad los catequistas deberían de hacer junto con el responsable de la formación, en el que se escruta, se investiga, se examina si el candidato ha ido creciendo en su fe. Si el candidato sigue adorando ídolos, sigue jugando o creyendo en las cartas o en la adivinación, si sigue fanático de los zodiacos, quiere decir que no está haciendo un verdadero proceso de fe en el Señor. Y por eso es importante escrutar. Dice, llevar a madurez su conversión. Se trata de una formación y noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana. Es un proceso prolongado. La preparación no es de, a ver, en una semana te preparo para el bautismo. No, porque la fe es un proceso largo en la que las personas vamos asimilando la palabra de Dios, el mensaje de Jesús. No es una fórmula que me tengo que aprender, sino que tengo que vivir. Y por eso los catecumenados antiguos eran de 3, 10 años. Hoy lo hacemos de medio año, a veces hasta poco menos. Pero tiene que ser en realidad un proceso largo en el que yo voy viendo cómo la palabra de Dios se mete con mi vida. Por eso hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación. Hay que dar una formación adecuada. Bien, vamos a ver sobre el bautismo de niños, número 403. No, 1250. Perdón, 1250. Ahí dice 403. 1250. Isabel. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios, si no le administraron el bautismo poco después de su nacimiento. Ok, entonces el catecismo reconoce la conveniencia del bautismo de los niños, porque el bautismo los ayuda, les da la gracia para empezar a crecer. Pero el número 1251 lo complementa. A ver, Rafa. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Ok, pero junto con eso corresponde que los padres alimenten esa nueva vida de fe. Y aquí es donde está el problema. Sí, los niños son bautizados, que reciban la gracia del bautismo, que comiencen a luchar que tengan la gracia para luchar contra el pecado, pero oye, requiere una formación, requiere que los papás enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué papás
realmente se dedican a enseñar a sus hijos la fe una vez bautizados? Muy pocos. Y no me dejarán mentir los catequistas o los de ustedes que han tenido experiencia en la catequesis. Los niños llegan acá prácticamente en cero, ni siquiera saben persignarse. Y mucho menos han oído hablar del Evangelio y el Dios del amor. No conocen. ¿Ibas a decir? Es como inscribirlos a la escuela y no llevarlos a clase, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, aquí está la crisis del bautismo de los niños. Ok, sí conviene el bautismo, pero junto con eso tiene que venir la formación de los papás. Y si los papás no están dando la formación, pues uno se cuestiona, ¿realmente conviene que se bauticen? Porque entonces nada más queda todo en un ritual externo que no ayuda al niño a crecer, ¿no? Bueno, ok. Número 1254. Lupita. En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Ok, entonces la fe debe crecer después del bautismo. Es justamente de lo mismo que decía hace un momento, ¿verdad? Esa fe debe de crecer, pero se inicia típicamente, sobre todo en el bautismo de adultos, en la vigilia pascual. Número 1255, la otra, Lupita. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante la ayuda de los padres. Es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes, sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Su tarea es una verdadera misión eclesial. Toda la comunidad eclesial participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. Bueno, una vez más, es importante para el desarrollo de la fe la ayuda de los padres. Eso ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Ese es también el papel del padrino o de la madrina. Ayudar al niño a crecer en la fe. Y aquí hay que insistir, ¿verdad? Porque el papel del padrino o de la madrina en el bautismo y en cualquier otro sacramento no es pagar la fiesta. El papel del padrino o la madrina no es pagar el mole o el roponcito o la medallita. Eso no es el papel de un padrino o de una madrina. Tampoco el papel de un padrino o una madrina se usa mucho aquí en México es, pues si los papás faltan, yo me hago cargo del niño. No, ese no es el papel, al menos a nivel de la iglesia. Si ya ustedes se hacen ese convenio, bueno, eso es otra cosa. Si culturalmente así se entiende, eso es otra cosa. Pero no es el papel de un padrino, hacerme cargo del niño en caso de que falten los papás. El papel del padrino es apoyar a los papás en la educación de la fe. Y si los papás faltan por alguna razón, entonces sí, asumir la responsabilidad de educar al niño. No se trata de asumir la responsabilidad de ser el tutor. ¿No? Eso ya lo decidirá, no sé, la familia o el DIF en ese caso, ¿verdad? Pero en el caso de un padrino de bautismo es que ese niño
conozca a Dios y crezca en la fe. ¿Sí me expliqué? Sí. Y por eso dice aquí, deben ser creyentes sólidos. No debo escoger como padrino, no, para hacerlo mi compadre en el trabajo, ¿verdad? Es que voy a hacerme compadre de mi jefe. Eso no tiene ningún sentido. Más si el jefe no tiene nada que ver con la religión, ¿verdad? Debe ser un creyente sólido. No se trata de hacer compadre a mi cuñado. Se trata de buscar a alguien, un cristiano, verdaderamente, que sea ejemplo para el niño, ¿verdad? Capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado. Bueno, ¿quién puede bautizar? Número 1256. Marta, por favor. Son ministros ordinarios del bautismo, el obispo y el presbítero, y en la iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar, si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la iglesia al bautizar. La iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Entonces, el ministro ordinario del bautismo es el obispo o el sacerdote, el presbítero. En la iglesia latina, en nuestra iglesia romana, también el diácono. En la iglesia oriental no, los diáconos no bautizan en la iglesia oriental. Y eso es de manera ordinaria, y de manera extraordinaria, un laico o incluso un ateo, con tal de que tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia. O sea, no porque soy ateo, le echo agua y ya, eso no sirve de nada. Tiene que tener la intención de bautizar en el sentido de la iglesia y por lo tanto utilizando la fórmula trinitaria en particular. ¿Okay? Eso ya lo habíamos platicado en otra ocasión, ¿verdad? Bueno, así es que nos saltamos ahora a la necesidad del bautismo, número 1258. ¿Clara? Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. Entonces, aquí está la primera forma alternativa del bautismo, que es el bautismo de sangre. Cuando alguien, por martirio, por ser seguidor de Jesús, aun cuando no estuviera bautizado, pero queriendo unirse a Cristo, recibe el martirio, es asesinado, ¿verdad? Entonces recibe el bautismo, los efectos del bautismo. Un bebé que nace muerto, lo bautizan, ¿vale el bautismo? A ver, ahorita estamos viendo el bautismo de sangre, ahorita pasamos a eso, pero el bautismo de sangre, claro, aquí pues está muy difícil que eso suceda, pero por ejemplo en tierras de misión, por ejemplo en aquellos lugares donde los cristianos son perseguidos y que tienen que hacer su catecumenado como Dios manda, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de Nigeria, donde los cristianos son perseguidos y a ellos sí hacen su catecumenado durante 1, 2, 3 años. Si en el catecumenado los mataron, ya ven que allá matan a cristianos a diestra y siniestra, ellos, por ser seguidores de Jesús, aunque no tuvieron el sacramento del bautismo, tienen los efectos del sacramento. Luego, número 1259.
¿Puedes seguir tú misma, Clara? Sí. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados, a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Bueno, es un poco lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Del caso concreto de los catecúmenos. Pero aunque no sean catecúmenos, a lo que se refiere el párrafo anterior, aunque no sean catecúmenos, porque recuerden que catecúmeno es cuando ya entras en el proceso. Puede ser que incluso antes de entrar en el proceso, si tú ya tenías la intención de, pues yo quiero ser cristiano, ya con eso, aunque con tu bautismo de sangre, con eso es suficiente. Luego, número 1261, ahora sí. Leti, por favor. Cristo murió por todos. No, 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto, es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Ok, entonces esto responde, Lupita. Los niños muertos sin bautismo, la Iglesia los confía a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias, y en efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que los hizo decir: dejen que los niños se acerquen a mí, nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Y yo creo que en general, para todas las personas que mueren sin bautismo, si Dios quiere que todos se salven, seguramente Dios, como ya les había yo dicho en otras ocasiones, al bajar a la muerte, se encuentran con Cristo. Recuerden aquella premisa de fe del credo de los apóstoles: y descendió a los infiernos. ¿Se acuerdan de esa parte del credo? Y descendió a los infiernos. ¿A qué descendió a los infiernos? A predicar el evangelio a los que estaban en el seno de la muerte, ¿verdad? Para que ahí ellos aceptaran a Cristo, ¿verdad? Entonces, no hay por qué tener miedo. Ay, pobre niño, no lo bautizaron, se fue al infierno. No, espérense. Y si se fue, ahí está Cristo predicándoles y rescatándoles, ¿verdad? Bueno, y me regreso al 1260, lo hice así porque habla de los que, no de los niños, sino en general de los adultos. Sonia, por favor. Cristo murió por todos, y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece toda la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Y escuchen. Todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrán deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Entonces el bautismo de hipótesis, ¿verdad? Es decir, una persona que jamás, en África, en Asia, ¿verdad?, jamás ha oído hablar de Cristo, pero que lleva su vida recta y buscando la verdad y queriendo agradar a Dios. Suponemos que una persona así
seguramente si hubiera oído hablar de Cristo, lo hubiera aceptado y hubiera aceptado el bautismo. Entonces, esa persona también puede experimentar la gracia de haber sido rescatado por Jesús. Bueno, son las distintas hipótesis que plantea el catecismo. La gracia del bautismo, vamos a ver cuáles son los efectos del bautismo. Número 1263. Sí, Gati. Por la remisión de los pecados. Por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas de pecado, en efecto los que han sido regenerados, no permanece nada en que se impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Ok, entonces, el primer efecto del bautismo, todos los pecados son perdonados. Alguna vez alguna catequista me trajo a uno de los catecúmenos de los niños que se iban a hacer su bautismo en la misa de la vigilia pascual. Me trajo al niño, padre, para que se confiese antes del bautismo. No, el bautismo es su perdón de los pecados. No puede recibir el sacramento de la confesión si no está bautizado. Y además el bautismo da el perdón de todos los pecados, el pecado original y todos los demás pecados. ¿Ok? Bueno, número 1265. Doñita, por favor. Sí. Una criatura nueva. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del hombre una nueva criatura, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, heredero con él y templo del Espíritu Santo. Ok, entonces, otra consecuencia del bautismo es: soy constituido hijo adoptivo de Dios. Me hace una nueva criatura. Hijo de Dios. Porque en esto hay generalmente la confusión. Todos somos hijos de Dios. Un momento, no es cierto. Todos somos imagen de Dios. Desde que nacemos, fuimos hechos a imagen de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. El don de ser hijos de Dios lo recibimos a través del bautismo. ¿Ok? A eso vino Cristo. No solo a perdonar de tus pecados, sino a hacerte hijo de Dios, una nueva criatura. Claro, dice San Juan, o decía hace poco, miren, no solamente nos llamamos hijos de Dios, de veras lo somos. Claro, todavía no se pone de manifiesto lo que llegaremos a ser. Sí, efectivamente, tú te volteas a ver y dices, no, pues este no es un hijo de Dios, es un hijo de Dios. Tal por cual. Todavía no se pone totalmente de manifiesto, pero en nuestra esencia, en nuestro ser, ya somos hijos de Dios. Ya tenemos el título y como todos los hijos adoptivos, los padres ya no pueden renunciar a ellos. Una vez que yo adopté y el juez me dijo, ok, ya formalmente eres hijo de fulano, ese fulano no puede decir, ya no quiero a este hijo, es que salió muy rebelde, ¿no? Ya no se puede rechazar y eso hace Dios, ya nunca más te va a rechazar. Entonces, perdón padre, yo conozco un niño de 7 años, no está bautizado, ¿no es hijo de Dios, padre? No. Es persona. Es imagen de Dios, pero no es hijo de Dios. Eso es algo que te da el bautismo. Por eso es que las personas, o sea, la iglesia invita a los niños a ser bautizados. Entonces,
Lo que procede es, y sobre todo si ya tiene 7 años, oye, pues, bueno, ese es el problema. No lo llevan porque no les interesa. Y si lo hubieran llevado, no lo hubieran formado de todas formas. Bueno. Y luego el otro efecto, 1267, Rafa otra vez. El bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Por tanto, somos miembros los unos de los otros. El bautismo incorpora a la Iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales o humanos de las naciones, las culturas, las razas y los sexos, porque en un mismo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Y fíjense la frase tan poderosa. Somos miembros los unos de los otros. Yo soy miembro tuyo, tú eres miembro mío. Porque formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, pues la pierna es parte de mi cuerpo y es parte de mi mano. No están ajenos mi mano y mi pierna. De la misma manera, tú y yo no somos ajenos. Formamos parte uno del otro. Entonces, otro efecto del bautismo, me incorpora a la iglesia, me hace cuerpo de la iglesia, parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Con qué? Perdona los pecados, constituye en hijo de Dios y me hace miembro de la iglesia, ¿verdad? Son los 3 efectos del bautismo. Y al ser parte de la iglesia, al ser bautizado, entonces también me transformo en sacerdote, profeta y rey. Este es el otro efecto, que es de lo que habla el número 1268. Yolanda, ¿puedes tú leerlo? Los bautizados vienen a ser piedras vivas para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. ¿Ok? Entonces, el otro efecto es el bautismo me hace ser sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Me da estas 3 dignidades que todos ustedes y yo compartimos. Bueno, número 1271. Repetimos, Olivia. Vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica, los que creen en Cristo y han recibido válidamente el bautismo, están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica, justificados por la fe en el bautismo. Se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos del Señor. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre los que han sido regenerados por él. Fíjense que si
si entendiéramos lo profundo que es el bautismo, nos daríamos cuenta de lo sagrado que es la unión entre nosotros, incluso con cristianos que no son de nuestra propia iglesia. Pero es un vínculo sagrado, es un sacramento, como es vínculo sagrado el del matrimonio. De hecho, el matrimonio une solamente a dos personas, pero el bautismo me une con todas las personas. El matrimonio en el cielo dejará de existir. La fraternidad, la unión entre nosotros del bautismo, esa sí no deja de existir. Es mucho más profunda. Seremos todo en todos. Será Dios todo en todos. Y entonces Dios nos une como su Hijo, como una sola familia, ¿verdad? Es así de profundo el sacramento del bautismo. Claro, es cierto, no lo cantamos, no, nos cuesta trabajo entender eso. Tú y yo somos un solo cuerpo en Dios. Bueno, número 1272, ya casi terminamos. Isabel. El sello espiritual indeleble. Incorporado a Cristo por el bautismo, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble. Carácter, se dice en latín. De su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado. Aunque el pecado impide el bautismo, da frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Este sello, el sello indeleble, imborrable, para siempre, no es borrado por ningún pecado. Por más pecador que yo haya sido en mi vida, Dios no deja de ser para mí un padre, ni yo para Dios un hijo. Si hablamos del infierno, esos que están en el infierno siguen siendo hijos de Dios. Dios los sigue amando como un padre. Otra cosa es que ellos no puedan ver a Dios como un padre. Y quizá ese es el infierno. Ver a Dios con su grandeza, su magnificencia, con su amor, y no poder decirle Padre, no poder reconocerlo como Padre. Qué espantoso trauma ver a alguien tan grandioso como Dios y no reconocerlo como Padre. Eso es el drama del infierno. Muy bien. Número 1273. Lupita, por favor, allá atrás. Incorporados a la Iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la santa liturgia de la Iglesia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. Y esto a lo que nos debe de llevar es a tomar conciencia de que yo como bautizado tengo no solamente el derecho, sino incluso la obligación de participar activamente en la liturgia. Cuando yo voy a misa como un verdadero bautizado, no estoy ahí de espectador, estoy de celebrante y debo participar activamente. Un cristiano bautizado que conoce su fe, pero que no participa en la liturgia, le piden, oye, la canasta para las ofrendas, ¿verdad? No, yo no, es que no traigo lentes hoy.
Ya ni para eso se necesitan lentes, ¿verdad? Pero, hombre, anímense a formar parte de los lectores, de los ministros que dan la comunión, de los que llevan las ofrendas. Es importante que un bautizado reconozca activamente su participación en la liturgia. Y dice, en ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa, por supuesto, ¿verdad? Un bautizado que va tomando conciencia de su ser bautizado debe dar testimonio de la santidad, que no es otra cosa que vivir en el amor, ¿verdad? Y de una caridad eficaz. Un cristiano que no ejerce la caridad, que no sabe perdonar, que no sabe servir, que no ve por los últimos, pues está traicionando su bautismo, ¿verdad? Eso implica estar bautizado. Bien, y bueno, con eso terminamos lo de la sección del bautismo. Como ven, pues el bautismo es importantísimo, nos consagra, nos hace sacerdotes, nos convoca a participar en la liturgia. No es un privilegio de unos cuantos que el Padre escogió para que vayan a dar la comunión. No, todos debemos participar con nuestra oración, nuestro canto, nuestra participación de distintas maneras. Los que no están en alguna cosa de la liturgia, anímense, ¿verdad?, para participar de eso. Bueno, aquí lo vamos a dejar, esta primera clase, aquí terminamos ya con todo lo del bautismo y ya en la próxima clase continuamos con la confirmación. Sí, Olivia. ¿Hay algún... es excelente que bauticemos al niño pequeño o tendríamos que esperar que sea el año o los 3 años? A la brevedad. A la brevedad. O sea, darle la gracia de ser hijo de Dios, pero siempre y cuando, insisto, los papás, o al menos los padrinos, se involucren en la formación del niño, ¿sí? Si no, miren, no tiene caso. Ese niño va a ser bautizado y nunca va a saber que tiene ese gran don, ¿sí? Es importante que junto con el bautismo venga la formación, ¿ok? Y sí, lo más pronto. Mira, una cosa que es buena es cuando son bebitos, ciertamente es hasta mejor porque no tienen tantos traumas y cuando los llevan a bautizar no se quejan tanto. En cambio hay niños de ya 3, 6 años que se sienten agredidos porque les echan el agua en la cabeza, ¿no? Hay otros que no, ¿verdad? Ahí ya empieza el carácter y entonces es un chilladero de niños, ¿verdad? En cambio, cuando están chiquitos, pues solamente si darles de comer y si hicieron popó, pues quitarle el pañal, ¿verdad? Porque si no lloran, ¿no? O si tiene un cólico, pues también lloran, ¿no? Pero en general, un niño chiquito de 2, 3, 5 meses, pues no se va a traumar porque le echen agua en la cabecita. ¿Ok? Bueno. A mí me bautizaron el mismo día que nací. El mismo día, a mí al día siguiente, solamente. Sí, era mucho, porque había unos hospitales que tenían capilla y ahí mismo los bautizaban. ¿Pero quién te bautizó? ¿El padre? Ah, ok. Bueno, pues ahí había muchos padres, ¿verdad? Pero normalmente. Ok. Sí, antes la tradición era que luego, a la semana, ¿verdad? ¿Ustedes saben cuándo los bautizaron? Pues ¿Tienen su fecha? No, ¿tienen la fecha de su bautismo? Sí, no me la sé. Pues ese día en que nacieron para Dios, y así como nos celebran su nacimiento, ustedes si lo saben, investíguenlo a ver cuándo fue el día en que fui bautizado, cuándo nací para Dios. Sería interesante que lo hubieran registrado. Bueno, por cierto, nos vemos dentro de 8 días, pero dentro de 15 días no voy a estar. Nos vamos de descanso.
de estos meses.